tal, amigos? Muy buenas tardes. Pues el día de hoy vamos a ver un tema muy interesante y nos referimos al aguinaldo. Este mes es la fecha en donde se tiene que pagar esta prestación y pues para ello contamos con la distinguida presencia de nuestro amigo, el contador público certificado José Rodríguez. José, bienvenido, buenas tardes. Telésforo, muchas gracias por esta invitación para platicar de esto que efectivamente pues ya está próximo a vencer el plazo, porque la ley dice que se debe pagar a más tardar un día antes del 20 a más tardar el 20 de diciembre. Entonces ya está muy próximo. O sea que antes del 20 es enero, febrero, marzo. Efectivamente hay empresas y la fecha límite sería el 19 de diciembre, entonces. Así es, sí, hay empresas que pues lo pagan dependiendo, principalmente con extranjeros que vienen y les dan un paquete anual y dicen, le das cantidades iguales todo el mes, y entonces se le paga su sueldo, su parte proporcional de vacaciones, prima vacacional y aguinaldo a lo largo de las 15, bueno, generalmente son nóminas mensuales, se va distribuyendo toda la remuneración de forma tal que todos los meses salgan igualitos. Lo único que no puede ser igualito, porque está sujeto a resultados, pues es en su caso, la participación de los trabajadores en las utilidades. Pero sí, el aguinaldo hay que tener mucho cuidado, porque no es que se pague el día 20, ¿no? Es antes del día 20, efectivamente, pues antes, 1, 2, 3, los días que la empresa lo disponga de acuerdo a sus políticas. Perfecto, pues gracias por aceptar la invitación y pues si te parece, vamos a seccionar este tema. La verdad es un tema muy complicado. O sea, hablar del aguinaldo se ve fácil. Y lo digo complicado, entre comillas, porque muchos pensamos que pues, es nada más multiplicar el salario por 15 días y párale de contar, ¿no? Hay que hablar de un buen timbrado, hay que hablar de un cálculo de impuestos sobre la renta, de una correcta integración en el salario base de cotización, pero sobre todo partiendo de un contrato de trabajo, ¿sí? Entonces, si te parece, vamos a seccionarlo en la parte laboral, que son varios artículos que tienen que ver con el aguinaldo, desde su origen, que esté plasmado en un contrato de trabajo, hasta las sanciones que se podría llevar un patrón por no cumplir con esta obligación. Y es una sanción que es alta, o sea, va de 50 hasta 5,000 UMAS. Entonces, imagínate, 481,000 pesos más o menos por trabajador. ¿Quién los puede pagar? Por no cumplir más bien con el pago de esta prestación. Entonces, si te parece, vamos a hablar de este tema, vamos a charlar conforme a la Ley Federal del Trabajo, qué dice la Ley Federal del Trabajo respecto de esta prestación, ¿no? Luego nos vamos a la parte fiscal y terminamos con la parte de la seguridad social, si así te parece. Y bueno, también dentro de tu expertise manejas impuestos locales. Es una prestación que de una u otra manera tiene que jugar ahí en ese impuesto sobre las remuneraciones o, como lo conocemos, sobre las nóminas, ¿no? Así es, efectivamente. Sí, pues mira, empezando, lo que siempre yo les digo, todo está cómo quedó documentado o cuál es la política que estableció la empresa para el pago del aguinaldo. ¿A qué me refiero? La Ley Federal del Trabajo dice que lo mínimo que deben de pagarse es el equivalente a 15 días de salario para quien laboró un año calendario, es decir, del 1 de enero al 31 de diciembre. Entonces ahí empezamos con las partes técnicas que debemos de ver en el contrato. Oye, si yo falté, me vas a considerar en lugar de 365. Si falté 10 días, me deberías de contar 355. Oye, pero es que esas faltas fueron por incapacidad. Pues habría que ver de qué tipo de incapacidad, si es enfermedad general, riesgo de trabajo o por maternidad. Y otra cosa que tiene que quedar muy claro es la base para el pago del aguinaldo. Por supuesto, sí. Porque todos pensamos, como tú dices, oye, pues es muy fácil, el sueldo por 15. Pues no, porque hay empresas que para efectos del pago del aguinaldo, y cada quien, porque la ley dice, de lo mínimo es 15 días de sueldo nominal, pero de ahí para arriba, lo que el patrón y trabajadores se acuerden, está perfecto. Menos imposible, pero de 15 para arriba. ¿Y cuál es la base? ¿A qué me refiero? Hay quien paga el aguinaldo considerando el sueldo diario nominal más la parte del fondo de ahorro.
Hay quien también, o puros vales de despensa. Y hay quien toma el fondo de ahorro y los vales de despensa para efectos del aguinaldo. Entonces, por eso yo siempre insisto mucho en qué dice la política para que se pague correctamente y, como dices tú, tenga su efecto correcto para impuestos sobre la renta y para el salario base de cotización, que cuando la gente, digo, me estoy adelantando, pero cuando la gente no lo hace, seguramente el salario base de cotización está incorrecto. Ahora, una cosa es lo que diga la política, pero a ver qué pasa en las empresas si vamos a pensar que fue un muy buen año y la dirección dice, pues dales que en lugar de 15, pues dales 18 días. Pues qué padre, no está violando la ley, simplemente fue como un aguinaldo extraordinario, pero hay que ver su repercusión en el ISR y en el salario base de cotización. Oye, y el próximo año, ¿no? Pues el año fue normalito, pues regresamos a los 15 días. Entonces, eso es lo importante, de que quede todo perfectamente documentado para no dejarlo al criterio de la persona que esté pagando el aguinaldo en ese momento, ¿no? O de la autoridad. O de la autoridad en caso de alguna revisión, o los trabajadores, porque muchas veces, pues ya sabes que le pagas algo adicional y ya sienten que es obligación del patrón pagarlo. Entonces ahí hay que dejar muy claro que es un pago extraordinario sin que siente precedente, porque no necesariamente con eso lo tenemos que cumplir todos los años siguientes. Ok, entonces estás refiriéndote que de entrada debe haber un documento, que en este caso debe ser el contrato, ¿sale? Vámonos en ese orden, perdóneme. Vámonos en ese orden porque sabemos que a los servidores públicos no se les otorga una cantidad mínima de 15 días. De ellos es de 40 días, que se parten en dos. Antes del 15 de diciembre se les tienen que dar los primeros 20 días y antes del 15 de enero se les tienen que dar los otros 20 días, ¿no? Entonces, ellos por contrato de colectivo de trabajo tienen derecho a los 40 días, ¿no? En el caso de los demás trabajadores de la iniciativa privada, vamos a llamarle así, pues obvio que la ley marca que son 15 días, ¿no? Cuando menos. Cuando menos. Vamos a dejarlo así, de claro, y salvo que hubiera algún sindicato, ¿no? Un contrato colectivo en donde muchas veces se llegan a pedir un poquito más de días de esa prestación. Pero creo que lo correcto es plasmar dentro del contrato que al trabajador le corresponderán 15 días de su salario diario, o sea, de su cuota diaria, que también es la base. La base para cualquier pago de aguinaldo es la cuota diaria. Y entonces luego tenemos ahí el cómo vamos a calcular para los diferentes tipos de puestos o de trabajadores su aguinaldo, ¿no? ¿Por qué? Porque si hablamos de comisionistas, los comisionistas tienen remuneraciones variables. Así es. ¿Sí? Luego entonces, ellos, pues, ¿cómo podríamos calcular su aguinaldo si durante todo el año tuvieron remuneraciones variables? ¿Sí? Entonces, la Ley Federal del Trabajo sí regula cómo determinar el salario diario base para las prestaciones de los comisionistas, ¿no? Y ahí en ese sentido, bueno, pues vamos a ir poniendo los ejemplos en el caso de los trabajadores de confianza, en el caso de los trabajadores comisionistas y en el caso de los trabajadores destajistas, o sea, los que trabajan por unidad de obra. Entonces, ahí tenemos tres bases diferentes para calcular su aguinaldo, ¿sale? Por eso me gustó ahorita que estabas hablando ya de cuál es la base para el pago. Bueno, pues de entrada son los 15 días del salario diario, ¿no? Entonces, cuando un trabajador trabaja por unidad de tiempo, es decir, por día, que le pacta su salario o fija su contrato por mes o por 15 días, pues muy sencillo, divide su salario mensual entre 30 y te da la cuota diaria. Entonces, esa cuota diaria vamos a pensar que sea de 300 pesos. Por ejemplo, el trabajador gana 10,000 pesos al mes. Trabaja por unidad de tiempo, o sea, trabaja todos los días de lunes a sábado, ¿no? Sus 8 horas de trabajo. Digo, para ir poniendo ejemplos, o sea, lo que es la normalidad de la mayoría de los trabajadores, ¿no? Efectivamente. Entonces, la mayoría trabaja de lunes a sábado, sus 48 horas, ¿no? Entonces, ese tipo de trabajadores que trabajan por unidad de tiempo, pues su salario que tengas pactado con ellos mensual, semanal o quincenal, divídelo entre los
7 días si es semanal, 30 días si es mensual, y te va a dar siempre el salario diario. Ese salario diario es el que vas a multiplicar por 15 y eso te va a dar un aguinaldo correspondiente. No es el que vas a pagar, pero es el que te va a dar como aguinaldo correspondiente, ¿no? Si tuviéramos aquí una calculadora, dijéramos, oye, este trabajador, el que me estás poniendo el ejemplo, que trabaja de manera semanal y que gana, no sé, 2,000 pesos a la semana, pues divides 2,000 pesos entre 7 y eso te va a dar la cuota diaria. Eso es la base del salario para efectos de pagar un aguinaldo. Por eso yo decía al inicio, no es tan fácil hablar de que es aguinaldo. Vamos a platicar del aguinaldo, ¿no? Pues así como que enchilame una gorda, no lo es, ¿no? Vamos a ver en qué casos, cómo se determina uno, cómo se determina otro y cómo se determina. Hay tres tipos de bases, vamos a llamarle así. Por unidad de tiempo ya pusimos el ejemplo. Cualquier jornada ordinaria, semanal o quincenal, en donde sea por unidad de tiempo, divídelo entre el número de días, tu salario, y te va a dar la cuota diaria, eso va multiplicado por 15. En el caso de los destajistas o por unidad de obra, los que confeccionan prendas, kilómetros recorridos, etcétera, etcétera, entonces hay otro procedimiento. Las remuneraciones te lo dice la ley, el artículo 89, para darle bases, ¿no? 89 de la Ley Federal del Trabajo, ¿sí? Las remuneraciones obtenidas en los últimos 30 días, divídelos entre 30. O sea, todas esas percepciones que obtuvo semanales sumadas en los últimos 30 días o quincenales sumadas en los últimos 30 días, suma sus remuneraciones. Los divides entre 30 y te va a dar el salario, es un salario promedio, pero es el salario o la cuota diaria que se toma como base para las prestaciones. ¿Cómo es diferente de el que tiene pactado por semana o por quincena, ¿no? Y en el caso de los comisionistas, que es el tercer supuesto, no hay más, suma todas las comisiones del último año. O sea, si estás en 19 de diciembre, el 19 de diciembre le vas a pagar su aguinaldo, suma todas las comisiones que recibió del 2021, del 19 de diciembre del 2021 al 19 de diciembre del 2022. Suma todas las comisiones y divídelo entre 365 días y te da el salario promedio diario. Ese es el salario diario que se tiene que tomar como base para ese aguinaldo, para esos 15 días, ¿no? Que yo creo que así debería ser en todos los casos, porque en el de los destajistas se presta mucho a que el trabajador manipule. Le flojeo en septiembre, en octubre, pero en noviembre le meto sí. Así es. 25 horas diarias, ¿no? ¿Para qué? Pues para que la base sea alta. Pero bueno, son de las cosas que hay que cuidar. Y además, sí pareciera fácil, pero también hay que ver que hay empresas que tienen diferentes grupos de trabajadores. Hay empresas que pueden tener 2 o 3 sindicatos. Y a lo mejor el sindicato 1 pues ya ganó que sean 20 días, el sindicato 2 dice que son 22 y el otro son 30. Claro. Pues entonces hay que hacerlo bien. Oye, y los administrativos pueden ser que esos estén en 15 porque eso no lo han ganado. Entonces sí, digo, no es cosa del otro mundo, pero hay que ser muy meticulosos para pagar lo estrictamente correcto de acuerdo a las cosas que son. Y ¿qué pasa cuando un trabajador pasa del sindicato 1, en el ejemplo que estoy manejando, al sindicato 2 o viceversa, ¿no? Que pasa de uno a otro? Realmente allí, cuando pasas de un lugar a otro donde se te incrementan las prestaciones, no pasa nada. El problema es cuando pasas de alguien que tenía, por sigo 25 días y ahora acá más me van a pagar 18. No, pues espérame, pues eso es muy difícil. Claro. Son casos muy complejos, pero son de las cosas que hay que revisar porque es el chiste de platicar del aguinaldo. Si no, pues como esto, oye, pues es muy fácil, agarra el sueldo. ¿Cuánto es? Pues no sé, pero el sueldo por 15, ¿no? Fíjate, de entrada ya vimos cuál es el salario, la cuota diaria base para el aguinaldo. Luego tú estás comentando los días que se tengan pactados, ¿verdad? Sí, que hay que estar checando los contratos, hay que estar para saber cuánto, en qué quedamos. Porque así lo dice el artículo 25 de la Ley Federal del Trabajo. O sea, ya en la última fracción y cualquier otra condición que se pacte entre patrón y trabajador. ¿Sí? Que por cierto, el tema del aguinaldo, fíjate, casualmente, hay muchos temas que siempre nos basamos sobre la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Este no es el caso. O sea, emana de una relación laboral, por supuesto, de una ley. Pero si te das cuenta, cuando hablamos de días de descanso, están sentadas en la constitución política.
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los días de descanso que tienen los trabajadores, ¿no? Los obligatorios por ley, como los semanales, etcétera, ¿no? El tema de la PTU está en la Constitución Política. El tema de las horas extras están en la Constitución Política. Pero el aguinaldo no está. ¿Sí? Bueno, es que si buscamos y vemos estrictamente, en ningún lugar vamos a encontrar la palabra aguinaldo. Es una gratificación de fin de año que comúnmente se conoce como aguinaldo, pero realmente, pues sí, tú buscas la palabra aguinaldo y... Pues en la ley del trabajo sí dice aguinaldo, ¿no? En la ley del impuesto sobre la renta habla de gratificación, estoy de acuerdo contigo, pero la palabra aguinaldo sí la dice así textualmente, artículo 87, dice los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo, o sea, sí lo dice. Obvio que si tú me dices, oye, vamos a buscarlo en el internet, incluso la misma Procuraduría Federal de la Defensa de los Trabajadores, todo lo maneja como aguinaldo, ¿no? E incluso te habla de la historia del aguinaldo que nace en Roma, en el estado de Celta y así sucesivamente, y que significa realmente el renovar, el estrenar, eso significa el aguinaldo, el estrenar. Pero el estrenar que pues era como que tú iniciaras el año con ese estrenando un año nuevo, augurando algo bueno, ¿no? Entonces todo eso, a eso se refiere el aguinaldo. Pero digo, bueno, no tendría que ver nada con esto, porque también el aguinaldo son las bolsitas de dulces que nos dan en el mes de diciembre. En las posadas. En las posadas. Entonces, para efectos de la ley del trabajo, sí, sería bueno. Se incluyó en la ley de 1970 por primera vez la palabra aguinaldo, como una prestación dentro de las condiciones de trabajo, y por eso hago este comentario de que no viene en la Constitución Política, sin embargo, ahí habla de esa remuneración, o sea, así nos dice qué es y cómo se tendría que pagar. Entonces ya hablamos de que tenemos que tener bien identificado la cuota diaria, ya sea para ese tipo de trabajadores, unidad de tiempo, unidad de obra o a comisión, ¿sale? Ya hablamos de esos días que marca la ley federal del trabajo, tanto para servidores públicos como para los demás trabajadores, ¿sale? 15 y 40, ¿sale? 40 para los servidores públicos, 15 para los demás trabajadores de iniciativa privada, ¿sale? Mira, esto que estás comentando es muy importante y siempre pensamos en el aguinaldo en diciembre, pero la realidad de las cosas es que el aguinaldo pues se va pagando, podemos decir, cada quincena cuando el trabajador renuncia. Es decir, cuando un trabajador renuncia, tiene derecho a la parte proporcional del aguinaldo. Claro. Porque hay trabajadores que dicen, no, me tengo que esperar hasta diciembre para que me paguen el aguinaldo. No, es una obligación que se va ganando el trabajador día con día, un derecho que va ganando día con día que elabora. Pero si un trabajador, para hacerlo muy fácil, el ejemplo, renuncia el 30 de junio, pues tiene derecho a la parte proporcional, que en el ejemplo de los 15 días sería el equivalente a 7.5 días. Así es. Entonces, realmente ahorita, ¿por qué? Pues porque es el grueso de los trabajadores. Pero en todos los finiquitos o liquidaciones se paga. Se debe pagar de manera proporcional. Pagar todas las, sí, artículo 87 también regula todas esa las parte. Partes que haya devengado el trabajador, sueldos adeudados, vacaciones, prima, etcétera, comisiones, pero el aguinaldo, sin lugar a dudas, que hay que pagarlo. Ok. Ahora, laboralmente seguimos tocando el tema. Ya hablamos de esas bases. Y la otra, lo otro que juega dentro de esa base son los descuentos en los días, ¿no? Tú ya lo estabas comentando. Si un trabajador tiene ausentismo por riesgo de trabajo, eso se le tiene que pagar aguinaldo. Se le considera como laboral. Como días en activo, ¿sale? Cuando una trabajadora está en estado de maternidad, también se le tiene que pagar aguinaldo, o sea, se le tiene que considerar como en servicio activo. Así es. ¿Algún otro? No, básicamente los otros ya son las incapacidades por enfermedad general o que simplemente... Esas no entran. Esas no entran. Esas hay que descontarlas. Claro. Para no pagar aguinaldo sobre esos días. Y de acuerdo, insisto, de acuerdo a la política, porque me ha tocado ver empresas que es muy fácil, no descuentan ni un día, no importa si faltó, eso pues es muy fácil, tomas la fecha de ingreso, laboró. A todo el mundo le pagan 15 días. Así es, exacta. O la parte proporcional dependiendo de la fecha en que hubiese entrado, ¿no? Por eso es que yo insisto mucho en las políticas, porque pues es que muchas empresas dicen, oye, pues es que a mí, donde yo trabajaba me pagaban completo. Pues sí, pero ya no trabajas, ya no estás allá, estás en esta nueva empresa. Sí. O al revés, ¿no? La persona esperaba X los descuentos
y le llega completo, pues qué bueno. Pero Así ¿eso qué es. quiere decir? Que no leemos nuestro contrato. Claro, Si lo leyéramos, ahí sabríamos sí. cuáles son las reglas del juego que nos van a aplicar. Bueno, déjame platicarte algo muy interesante. En la Ley Federal del Trabajo, artículo 132, una de las obligaciones de los patrones es que aquellos trabajadores que hayan tenido pues, un bebé recién nacido, ¿sí? Que hayan sido la paternidad que le llamamos, los patrones tienen la obligación de darles 5 días, ¿sí? 5 días de descanso, 5 días hábiles de descanso, con goce de salario íntegro, ¿sí? Esos 5 días de descanso, que es el famoso permiso de paternidad, número 1 es obligatorio, ¿sí? Que todos los trabajadores que nos escuchen que lo sepan, que tienen ese derecho a descansar 5 días con goce de salario íntegro. Esos 5 días también se toman como servicio activo porque es una disposición de la ley, obligatoria. Y lo mismo pasa en la adopción. Sí, exactamente. Y en la adopción, hablando de ese permiso de paternidad, son 5 días hábiles. Entonces, para que nuestros amigos ya incluyan dentro de su diccionario, dentro de sus procedimientos, sus checklists, que también, oye, si tuvo días de incapacidad por riesgos de trabajo, ¿se les paga aguinaldo sobre esos días? Sí. ¿Por maternidad? Sí. ¿Por paternidad? Sí. Entonces ya le aumentamos 1, ¿no? Bien. Entonces, eso ya nos daría, pues prácticamente lo que es, ya en una mecánica de cálculo, nos daría lo que es el importe del aguinaldo, ¿no? Forma de pago. ¿Cómo hay que pagarlo? ¿Con vales, con especie, en efectivo, en cheque, transferencia? La Ley Federal del Trabajo dice que tiene que pagarse en efectivo en el centro de trabajo. Y a raíz de una reforma a la Ley Federal del Trabajo dice que si se paga de alguna forma distinta, el trabajador tiene que dar su consentimiento, cosa que muy pocos patrones lo saben o lo aplican. Es decir, en el contrato tiene que venir que el trabajador autoriza a que se le transfiera a una cuenta bancaria, donde, bueno, obviamente a su nombre, ¿no? Pero así debería ser. Imagínate, en efectivo, en el centro de trabajo, pues en el mundo en que estamos. Pues todavía hay algunos, ¿eh? No, sí, me queda claro, pero es muy sí, sobre todo empresas impráctico. factureras, esas son las que llegan a pagar eso. Así es. Digo, en la ciudad y algunos otros estados, pues es vía transferencia, ¿no? Entonces, laboralmente, bueno, pues eso, estamos hablando de las bases, desde el mismo artículo 82 de la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Que es salario, ¿sí? Lo mismo que estamos hablando de el artículo 84. Para efectos indemnizatorios, el aguinaldo forma parte. Sí, claro. Cuando tú tienes que liquidar a un trabajador, ojo, el aguinaldo forma parte. Por eso decía, cuando hablamos del tema del aguinaldo no es tan fácil, son muchos artículos que están involucrados, desde la misma Ley Federal del Trabajo, ¿no? Entonces, el artículo 84 también habla de la integración del salario, dice, el aguinaldo mételo ahí en la forma proporcional, ¿no? Luego, el artículo 89 regula esto de los trabajadores que trabajan por unidad de obra, cómo determinar su cuota diaria. El artículo 285 de la Ley Federal del Trabajo habla de cómo se determina el salario diario para los trabajadores comisionistas. Los comisionistas. ¿No? Pero está antes el que comentaste ahorita, sobre la forma del pago, ¿no? Que debe ser en efectivo, ¿sí? No permitido con vales, fichas ni nada de eso, pero que sin embargo se da la opción de pagar con cheque o con transferencia, ¿no? Artículo 101. Y ahí mismo nos regula lo que es el comprobante del pago, ¿no? El comprobante del pago, incluso ahí hace referencia al comprobante fiscal digital, ese artículo. Después tenemos otro artículo para ir resumiendo esta parte de lo laboral y no extendernos, porque sí, la verdad, yo los mezclo con toda la ley, ¿no? Pero voy citando los más importantes. El artículo 516 habla de la prescripción, ¿sí? Si el aguinaldo no se cobra en diciembre, o sea, el patrón ya lo determinó, ya lo cuantificó y dijo, ¿dónde está el trabajador? Aquí está su cheque, ¿sí? Digo, cuando se hace con cheque, ¿no? Aquí está el cheque, pero el trabajador no lo ha cobrado. Y no lo ha cobrado, pasa enero, febrero. Obvio que el artículo 516, que habla de la prescripción de los derechos y las obligaciones, en este caso prescribe al año el aguinaldo. O sea, aguinaldo que no hayas reclamado se pierde al siguiente 20 de diciembre. ¿Sale? Artículo 516.
Entonces hay que tener cuidado. O que se haya calculado mal, ¿sí? Prescribe al año. Artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Y luego ya, por último, hablando de la Ley Federal del Trabajo, tenemos el artículo 992 y el 1002, ¿no? Que ese 992 habla de que todo el incumplimiento a la normatividad, a las normas de trabajo, pues va a traer una sanción. Y el 1002 es el que establece esa cuantía de la sanción, vamos a llamarla así, que dice que de 50 hasta 5,000 UMAS, ¿no? Que son por 480 cada trabajador. Por cada trabajador. Entonces, eso podemos de manera así genérica resumirlo, ¿verdad? Decir, bueno, pues tienes que cuidar todos esos artículos, pero sobre todo las bases para que hagas un correcto pago del aguinaldo y no te vayan a demandar laboralmente, ¿no? Así es. Ahorita, bueno, pues eso sería, como bien dices tú, a los que se tenga que liquidar, ¿no? Pues hay que pagarles su aguinaldo. Los que entraron apenas hace un mes, pues hay que calcularles proporcional al día 19 de diciembre. Sobre los días efectivamente ¿sí? elaborados. Y el detalle es que debe ser sobre los días efectivamente elaborados, pero en todos los sistemas y en todas las empresas, ejemplo, lo calculan hasta el 31 de diciembre. O sea, normalmente no se calcula al 19 ni al 20. O sea, ahorita entran los trabajadores y te calculan tu aguinaldo. Es una práctica que se ha tenido, que te pagan tu aguinaldo de una vez hasta el 31, no pensando si vas a faltar o no, ¿verdad? Quizá algunas, no sé, en tus empresas si sí cortan realmente al día 20 de diciembre. ¿O a qué día cortan el No, la realidad es que hay empresas que pagan el aguinaldo en noviembre y efectivamente se proyecta a que el colaborador va a estar vigente hasta el 31 de diciembre. ¿Qué sucede? Si falta o renuncia, pues en el finiquito se hace el ajuste y se le pone descuentos de aguinaldo por los días no devengados. Pero sí, efectivamente, como se tiene que pagar a más tardar el 19 de diciembre, el cálculo se hace en una empresa ordinaria, pues habitualmente para la nómina del día 15 se paga el aguinaldo junto con la nómina del día 15. Así o si no, es. se hace una nómina extraordinaria para pagar el día 19. Pero el cálculo pues sí se hace con días de anticipación porque hay que hacer, bueno, el procedimiento de revisión, autorización, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí, imposible hacerlo el mero día 19, ¿no? Así es. Sí, tienen que cuidar, prácticamente la mayoría tiene que cuidar pues también todo esto es financiero, ¿no? O sea, tienes que ver bien tus flujos de efectivo para saber, digamos a nosotros en lo particular, a mí me van a pagar mi aguinaldo el día viernes, ¿no? No sé a ti cuándo te pagan tu aguinaldo. A mí no me pagan No aguinaldo. te pagan aguinaldo, eres freelance. ¿No? Ok, bueno, aquí a los muchachos no sé cuándo les van a pagar su aguinaldo, pero pues yo veo que ya están muy atentos al tema. Primero hay que ganárselo. Fechas y todo. No, ellos ya tienen ahorita el año cumplidito y yo creo que sí tienen derecho a ese buen aguinaldo. Pero el problema es que dicen que ya lo deben. Ah, no, pues eso todos. ¿Verdad, Pepe? Que dicen que ya lo deben. ¿Sí? Ah, que ya lo beben. Sí. Ok, es diferente. Lo deben a lo beben. Sí, se parece. Entonces, creo que de lo que es el aspecto laboral, lo que más tienes que cuidar son las bases, ¿no? Partiendo de un contrato de trabajo. Y bueno, pues sí es importante que sepan que el artículo 35 y 36 de la Ley Federal del Trabajo pues te regula lo que son las relaciones, o sea, cómo hacer un buen contrato de trabajo y dentro de ello poner las cláusulas, ¿no? de esta obligación, de esta prestación, vamos, ¿no? Así es. Y que a final de cuentas todo esto está regulado en un solo artículo, que es el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo. Pasando a lo que es la parte fiscal, Pepe, ¿qué me puedes platicar? Bueno, pues la verdad es que a muy poca gente o a casi nadie le gusta pagar impuestos, pero pues la ley federal, como es tú, desde la Constitución dice que tenemos que contribuir. Y la ley del impuesto sobre la renta pues va en esa línea. Y el aguinaldo pues es un ingreso para el trabajador que en principio tiene que pagar impuesto. La ley del impuesto sobre la renta establece que el aguinaldo va a quedar exento hasta por el equivalente a 30 veces, el equivalente a 30 días de salario mínimo. ¿Por qué menciono salario mínimo? Porque la ley, si la revisamos, sigue diciendo las palabras salario mínimo. Lo que hay que recordar es que hubo un decreto que cambió
las palabras salario mínimo por la unidad de medida y actualización. Entonces, aunque la ley sigue diciendo salario mínimo, nosotros tenemos que aplicar una exención equivalente a 30 días de la unidad de medida y actualización. Siempre a ella le llaman 30 veces, ¿no? 30 veces el valor. O sea, tienes razón, fíjate, cuando te habla de salarios mínimos te habla de por día, ¿no? 30 veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, ¿no? El salario mínimo general. Y ahorita está regulado de a 30 veces el valor de la UMA. Así es. ¿No? Entonces, ahorita la UMA está en 96.22 por 30. Estaríamos hablando que no pagará impuesto sobre la renta el aguinaldo hasta un monto de 2.886.60 para este año 2022. O sea, si hay una persona que le tocan de aguinaldo 1.500, no se le retiene impuesto sobre la renta. No se le retiene. O sea, va libre su aguinaldo, ¿no? Pero si hay una persona que tiene derecho a un aguinaldo de 3,000 pesos, entonces hay que restarle 2.886.60, que es lo que no paga impuesto sobre la renta. Y la diferencia es el excedente. Es el excedente, ese es el que tendría que pagar impuesto sobre la renta. Así es, exactamente. Ese excedente, digo, partiendo de eso, de que tenemos entonces tener que identificado cuál es el monto que se determinó laboralmente del aguinaldo, que pueden ser X cantidad, ¿no? 500 pesos, o sea, puede ser fraccionado, ¿no? 524 pesos, 2.300 pesos, 34.600 pesos, o sea, son diferentes cantidades del aguinaldo. A todos hay que compararlos contra este importe, ¿no? Que eso es lo que no va a pagar impuesto. O sea, que lo sepan nuestros amigos, porque muchas veces dicen, es que yo sé que el aguinaldo no debe pagar impuesto, debe estar libre. Yo me acuerdo cuando estaba en la otra empresa, pues sí, pero en la otra empresa ganaba salario mínimo y acá no ganas salario mínimo, ya tienes experiencia, ya se te paga más, tu aguinaldo es mayor, obvio que hay que restarle la parte que le llamamos exenta, que no pagará impuesto, pero al excedente sí se tiene que calcularle un impuesto sobre la renta, ¿sale? Y algo que es muy importante es que dijimos hace rato que el aguinaldo se calcula proporcional a los días efectivamente elaborados. Si una persona ingresó el 1 de julio, pues le van a tocar el equivalente a 7.5 días de salario de aguinaldo. Pero la exención es anual, ahí no nos lo condiciona a la parte proporcional de los días efectivamente elaborados. Es decir, si el trabajador laboró un mes o los 12 meses, tiene derecho a la exención del equivalente a 30 veces la UMA. No importa que hubiese elaborado uno o los 365 días del año. Otra cosa es que, bueno, sabemos que para el cálculo de los impuestos tenemos que sumar el total de las percepciones del mes. El impuesto sobre la renta es un cálculo anual, se causa por anualidades, pero se hacen pagos provisionales mes a mes. Y en ese pago provisional es todo lo que percibió el trabajador en el mes de que se trate. Entonces, en el ejemplo que manejabas de que alguien tiene derecho a 1.500 de aguinaldo y su exención es de 2.800, si hiciéramos la operación aritmética nos da como una parte negativa. No es que nos dé una parte negativa. Si nos da negativa, lo tenemos que convertir en cero para que en los demás ingresos se agrave, porque si no, estaríamos disminuyendo la base de, no sé si del sueldo, tal vez de vales de despensa, dependiendo el monto que perciban, alguna comisión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que ver concepto por concepto, ver la parte, si tiene una parte exenta y cuánto es la parte grabada, y sumamos todas las partes grabadas para el cálculo del impuesto. Y aquí algo que es muy importante es que muchas empresas lo que hacen es, ahorita mencioné que el impuesto sobre la renta se causa por ejercicios, por años, calendario del 1 de enero al 31 de diciembre. Y en principio el patrón tiene la obligación de calcular el impuesto anual, entonces el famoso ajuste anual al impuesto sobre la renta, porque yo decía son pagos provisionales, lo que percibió y se le retuvo enero, febrero, cada uno de los meses. Y el patrón tiene la obligación de hacer el ajuste, aunque hay por ley el plazo para hacerlo en el siguiente año. Yo coincido en que se haga con el aguinaldo, porque finalmente es una percepción extra del trabajador y al hacerle el ajuste, pues ahora sí que no lo afectas en su bolsillo. Porque si no, en diciembre pues se va muy feliz, pero en enero cuando le haces el ajuste, pues no tiene nada extraordinario y le quitas el impuesto
y pudiera verse afectado. Que realmente un buen sistema de nóminas, yo les digo, la diferencia debe ser 1 peso. Por redondeo nada más. Si el impuesto mes a mes está correctamente calculado, en el aguinaldo la diferencia debería ser 1 peso. O sea, no debería haber diferencia, pero bueno, vamos a pensar por el redondeo, debería de ser 1 peso el ajuste. Pero sin embargo hay sistemas que pues, no sé qué les pasa y en diciembre, pues pobre trabajador, le dan un trancazote al ISR y se come parte importante de su aguinaldo. Así es. Fíjate, estás tocando puntos sensibles. El aguinaldo es un derecho irrenunciable. El aguinaldo tiene normas protectoras. No puede tener descuentos de ningún índole. O sea, el aguinaldo debe salir limpio, excepto con 2 conceptos que sí están permitidos por ley. En un aguinaldo, las únicas 2 deducciones que puedes tener es el impuesto sobre la renta cuando así corresponda. ¿Sale? Y 2, las pensiones alimenticias. No más. Préstamos, adeudos, averías, lo que tú quieras, no procede contra el aguinaldo, ¿sí? Por lo tanto, el mismo complemento, la guía de llenado del CFDI, que aunque es un tema fiscal y no tanto laboral, pues te está confirmando algo. El aguinaldo, tímbralo en una nómina especial, ¿sí? Con la clave 002 del SAT, así de sencillo, ¿sí? No me hagas revolución. Oye, ¿yo puedo calcular mi aguinaldo dentro de una nómina ordinaria? Pues si el sistema te lo permite, sí, pero de todo modo le tienes que poner ahí extraordinaria, especial. Por supuesto. Entonces no nos hagamos bolas. La nómina que tú crees del aguinaldo, créala como una nómina especial. Y dentro de las deducciones nada más visualiza 2 conceptos. El impuesto sobre la renta en su caso y la pensión alimenticia en su caso, ¿no? De ahí no puede haber otra cosa. Tienes que ver un recibo tal cual y pagarlo por separado, ¿no? Y de esa manera no vas a tener ningún tipo de problema, va a ser muy claro, ¿no? Como tal, en esto. Ahora, hablando del impuesto sobre la renta, tú mencionabas, pues hay que hacerle la mecánica de cálculo conforme al artículo 96. Esa es una opción en donde sumas a todos los ingresos del mes, incluyendo el aguinaldo gravable, y le calculas el impuesto y lo que te dé, eso es lo que hay que retener, timbrar y enterar, ¿no? Así de sencillo. Pero está la otra opción que yo siempre he recomendado mucho. La del reglamento. La del artículo 174 del reglamento, en donde existe ahí, sí, ese factor, el famoso 30.4. Porque el famoso 30.4 solamente es para efectos fiscales, ¿sí? Para efectos laborales no existe ni debe existir. No, obviamente que no. Entonces, ese 30.4 se utiliza en las tablas del subsidio para el empleo para sacar la proporción a 7 días, a 15 días, etcétera. Se utiliza para esta opción de las retenciones de impuesto sobre la renta a las gratificaciones, porque aquí si hablamos de gratificaciones, entiéndase el aguinaldo y otras gratificaciones extraordinarias, que regresándome un poquito a lo laboral, la recomendación es tú marca en tu contrato, salvo que esté ¿cómo se llama? El sindicato, tú marca en tu contrato que son 15 días, si le quieres dar otros 15, otros 10, lo que tú quieras, dáselos como una gratificación anual, adicional o especial, ¿verdad? Para que el día de mañana, cuando quieras quitar esta prestación, la puedes quitar sin ningún problema, respetando lo que es el aguinaldo, ¿sí? Maneja como aguinaldo en el clausulado ese tema. Pero todo lo que tú quieras ser bondadoso y quieras darle adicional al trabajador, lo puedes hacer, pero ponle ya con otro concepto, ¿sí? Gratificación anual por desempeño, como le quieras llamar, ¿no? Pero sí es importante que se separe. Entonces, tenemos 2 opciones para calcular el impuesto sobre la renta. Uno es conforme a la ley y otro es conforme al reglamento. La recomendación es que sea conforme al reglamento. Los sistemas lo hacen. ¿Esto no va a provocar que al final del año en el ajuste te bote otra vez la diferencia? No, por supuesto que no. En mi práctica, lo que es la PTU, lo que son las primas, ¿sí? Primas vacacionales y lo que es el aguinaldo, siempre le aplico esa mecánica del reglamento, siempre. Y me sale 0. Como diferencia a cargo de todos mis trabajadores, 0, 0, 0. O sea, nunca me va a dar impuesto a cargo, ¿verdad? Y a todos los demás que tienen variables y todo eso, pues ahí sí me sale siempre saldo a favor, que es un tema que tuve la oportunidad la semana pasada de darlo, mostrarles que en todos los casos siempre nos va a dar saldo a favor, salvo una,
cuando tú estás pagando mucha previsión social, mucha, y no estás reteniendo porque la mecánica de cálculo es anual, no es mensual. ¿Sí? La comparación de 7 veces el valor de la UMA elevado al año es anual, no es mensual. Que aunque en la práctica yo sí lo recomiendo que se haga mensual también. Sí, porque si no... Para que no haya un disparo. Pero es el único caso en que legalmente dices, yo no retuve, porque en la mecánica yo soy ortodoxo en la aplicación de la ley y me voy hasta el final. Entonces, al final del año ya veo que sí se excedió en 7 veces el valor de la UMA porque di despensa, ayudas, transporte, alimento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ya al sumar todos los ingresos se rebasó 7 veces el valor de la UMA y con lo que retuve no es suficiente, ahí sí, esa diferencia a cargo, es el único caso, tendrías que pagarla en el mes de febrero a más tardar, ¿no? Así es. Entonces, ahí sí, pues creo que lo conveniente sería que nuestros amigos tuvieran cuidado en lo que es ya la determinación del impuesto a la renta, porque ahí es donde se equivocan muchas veces, ¿sabes? Porque no aplican bien la exención. A veces aplican 30 veces de exención el salario mínimo, o sea, 172.87 por 30, pues tache, ¿no? Entonces recordemos que el salario mínimo solamente sirve para remunerar, ¿sí? No para exenciones o para bases fiscales, simplemente para remunerar. Remunerar una prima de antigüedad, remunerar el mismo salario, ¿no? Para dar de alta al trabajador con salario mínimo, pues es parte de una remuneración, cuando menos. Sí, en el caso de lo que mencionas, que si el patrón por error, en lugar de aplicar la exención en base a UMAS, lo aplicó en salario mínimo, pues recordemos que la Ley Federal del Trabajo nos dice que el patrón tiene 4 semanas para hacer los descuentos que tenga derecho. Si ya se le pasaron, el patrón es responsable solidario y él tendría que absorber el impuesto que omitió. Ese es el debería ser. Sí. Sabemos que hay patrones que dicen, no, pues ¿cómo crees? Y así hayan pasado 8 meses, les hace el descuento, ¿no? Bueno, no, perdón, corrijo ahí. Es que sabes que la ley del Seguro Social sí regula que cuando tú no llegas a descontar las cuotas obreras, tienes hasta 4 semanas para descontar. Pero en materia de Ley Federal del Trabajo, el artículo 110 te regula que cuando que los descuentos están prohibidos a los trabajadores, salvo los errores, ¿no? Los errores, y en los errores te dicen, bueno, pues aquí está el procedimiento, artículo 110, fracción primera. Dicen, del monto del error, solamente puedes descontar hasta el equivalente a su salario. O sea, haz de cuenta que yo gano 10,000 pesos y durante el año hubo errores y me pagaron 30,000 pesos de más. Solamente me pueden descontar hasta el monto de mi salario. ¿Sí? En este caso, así lo dice el artículo 110, fracción primera, están prohibidos los descuentos salvo por errores. Pero dicho descuento estará limitado hasta un mes de su salario del trabajador. Entonces, bueno, ya de los 30,000 ya no vas a poder descontar los 30,000, ni modo, te equivocaste, vas a perder 20 tú como empresa. Yo nada más 10 me vas a descontar. Ahora esos 10 tiene una mecánica de cálculo porque se tiene que comparar con el salario mínimo. Le quitas un salario mínimo a los 10 y sobre la diferencia lo multiplicas por el 30% y bla, bla. Todo esto es técnicamente un procedimiento. Digo, hago la corrección porque sí no se puede descontar. Sí se puede descontar ahí lo que tú quieras, pero está topado a un mes. Sí, pero lo que yo me refería es, eso es el debe ser. Pero los patrones dicen, no, pues como que no te voy a descontar los 20 y te los descuentan. Ah, sí. Entonces... Sí, exacto. Digo, ahí si hay una limitante, digo, ya el trabajador que lo sabe, pues oye, espérame, perdóname, pero no puedes descontar más de lo que es la deuda que yo tengo contigo en errores, ¿eh? Porque si es una deuda por préstamo, ahí me tienes que descontar lo que pactamos. Sí, claro. Oye, te he pedido 100,000 pesos de anticipos o de préstamos. Pues yo te debo 100,000 pesos. Ahí sí lo importante es que se tenga asentado en qué se acordó para el regreso de ese dinero, ¿no? Sí, porque ahí se puede establecer que en pagos extraordinarios vas a abonar cantidades más importantes. Lo que tú mencionabas, la PTU, el bono anual, el aguinaldo, pues porque ya es un acuerdo contractual con el trabajador. Así es. Entonces, bueno, aquí lo que en la parte fiscal, porque estamos por bloques, en la parte fiscal, bueno, recapitulando, creo que lo más importante es que ya una vez que tengamos determinado en una cédula de trabajo nuestro importe del aguinaldo, ¿no? Entonces, tomemos en cuenta esa deducción del impuesto sobre la renta y de las pensiones alimenticias conforme a la ley o conforme al reglamento. Un timbrado correcto en una nómina especial, ¿no?
con su clave adecuada, la 002, aguinaldo, y las de las deducciones, pues las respectivas. El impuesto sobre la renta. Timbrado, lo pueden timbrar antes del 20 de diciembre para ya tenerlo todo listo, porque muchas veces llegan a timbrarlo hasta el siguiente año, ¿no? Ya empezamos con problemas. Entonces ahí son problemas, ¿no? Te dice la resolución miscelánea, podrás timbrar antes del pago, y antes del pago es hoy, ¿sí? Sí, claro. Yo timbré mis aguinaldos desde el mes de noviembre, ¿sale? Y los timbré por adelantado para que en el mes de diciembre ya nada más haga yo el pago. Yo el pago lo vamos a hacer a lo mejor también en esta quincena, ¿no? Sin necesidad de esperarnos hasta el 20 o hasta el 19, ¿no? Entonces creo que fiscalmente esa es la parte. Y luego tenemos la parte de la seguridad social, ¿no? En la parte de la seguridad social, ¿cómo se llama? Bueno, regresándome un poquito a lo que es la exención, un trabajador laboró de enero a marzo y lo finiquitaron y le dieron su aguinaldo. De aguinaldo fueron 8,000 pesos. Y el patrón aplicó la exención de 30 veces el valor de la UMA y le retuvo impuestos sobre la diferencia. Pero luego en junio, o sea, pues estuvo buscando trabajo y 2-3 meses después encontró trabajo y reingresó a una nueva empresa, a otra empresa diferente. Empezó a laborar de junio y llega a diciembre y le pagan otra vez, le corresponde aguinaldo. Por ¿sí? supuesto. ¿Le aplico otra vez la exención de la UMA o no? Híjole, es un tema muy delicado porque es un patrón diferente. Sí, no, o sea, por él no supuesto. sabe que allá le pagaron. Es que la Ley Federal del Trabajo dice, la Ley del Impuesto dice que cuando un trabajador ingresa, iniciado el año, tiene que informarle al patrón si tuvo un trabajo previo en ese año. Sí, que nadie lo hace. Que nadie lo hace, pero estamos hablando del debe ser. El patrón, el trabajador debería de proporcionar la información de todo lo que percibió para que el nuevo patrón haga un cálculo anual con ingresos que él pagó más los teóricos o que recibió del antiguo patrón. De forma tal que la exención es de 30 veces, el equivalente a 30 veces la UMA anual. Si en el patrón anterior ya se le aplicó, aquí ya no tienes derecho a aplicársela, porque si no, imagínate un trabajador que tiene 3 trabajos en el año, pues tendría 90 veces la UMA exenta de aguinaldo. Claro. Digo, si fuera el caso, ¿no? Entonces, ese es el debe ser. Esto es un problema cuando el trabajador no presenta su declaración anual. Cuando el trabajador está obligado u opta por presentar la declaración anual, ahí no hay vuelta de hoja, porque automáticamente el sistema le topa a 30 veces la UMA. Pero sí, la exención es anual, no importa cuántos trabajos haya tenido, es 30 sin importar el número de trabajos. Bueno, déjame hacer la corrección, Diego, con todo respeto, para eso estamos en la plática, no es con otro afán. Fíjate que la ley del impuesto sobre la renta, y estoy de acuerdo contigo en la parte de la mecánica del impuesto anual. O sea, el trabajador cuando presente su declaración anual, porque ahí estaría de entrada obligado, ¿sí? ¿Qué dice la ley del impuesto a la renta? Los trabajadores, artículo 98, los trabajadores que se hayan dado de baja antes del 31 de diciembre están obligados a presentar declaración anual. Artículo 98, ¿sale? Entonces, en este caso que estamos poniendo, esa persona que se dio de baja el 31 de marzo, ¿estaría obligado? Sí, porque cae en el supuesto que se dio de baja antes del 31, ¿no? Y luego entonces, de entrada, pues, va a estar obligado a presentar su declaración anual. El artículo 99 de la ley del impuesto a la renta establece que todos los patrones estarán obligados a hacer un ajuste anual, que es el que conocemos todos de un cálculo anual, que no es el ajuste, ni siquiera dice ajuste anual, habla de un cálculo anual del artículo 97. Y el artículo 97 de la ley del impuesto a la renta, ahí es donde te regula cómo se debe hacer el procedimiento, ¿no? Entonces ahí te dice, todos los trabajadores, de todos los trabajadores tendrás que acumular sus ingresos de todo el año. En este caso, ahí estaríamos en ese supuesto el que tú dices de enero a marzo y de junio a diciembre, ¿no? Pero ¿qué crees? Que te dice que no se le hará cálculo del impuesto anual. O sea, ahí es donde entra la obligación, la obligación solidaria de este patrón, el segundo, ¿no? Dice, no se le hará cálculo del impuesto anual a los trabajadores que hayan iniciado sus labores o prestado servicios después del 1 de enero. Entonces, en ese sentido, no estaría obligado. Esto que estás comentando es muy importante porque hace muchos años se tenía que hacer así, ¿no?
Hoy en día ya no se tiene que hacer así porque ya me está dando la salvedad. Digo, de entrada, pues los trabajadores, la mayoría, en su artículo 99, fracción cuarta, habla de una obligación de los patrones de solicitarle a los trabajadores los CFDIs de los empleos anteriores, ¿no? Obvio, ¿qué patrón hace esa labor? Ninguno, la verdad ninguno, ¿sí? Entonces ningún patrón tiene los CFDIs de los empleadores anteriores en el mismo año, ¿sí? Entonces ninguno cumple con ese artículo 99, fracción cuarta, nadie le hace caso. O sea, ahí está desde muchos años y nadie le hace caso. Entonces, por lo tanto, número uno, no tengo los comprobantes fiscales digitales, que además, imagínate qué trabajador va a llegar al empleo con un OCB y decir, aquí están mis CFDIs. No, tampoco. Y es obligación también del trabajador entregar al nuevo empleador los CFDIs, ¿sí? Los comprobantes fiscales. Nadie lo hace. Luego entonces, eso aunado a esto que te estoy comentando, del artículo 97, donde dice claramente que no se hará cálculo de impuesto anual a los que hayan iniciado la prestación de servicios después del 1 de enero, pues prácticamente no se tendría la obligación, ¿no? de como tal. Y por lo tanto, el patrón A como el patrón B tendrían la obligación de aplicar la exención, porque no es una opción. O sea, la exención que tú vas a aplicar no es una opción. Tú no puedes decir, yo quiero pagarles el aguinaldo a mis trabajadores, pero no les quiero aplicar la exención, ¿eh? Eso no lo puedes hacer porque no es una opción, es una obligación. Entonces, a final de cuentas, tienes que calcular tú un impuesto de la renta conforme lo marca la ley. Y lo que marca la ley es a los ingresos, réstale los ingresos, porque dice no se pagará impuesto de la renta. Y cuando te está diciendo no se pagará, te está dando una indicación. Por eso es que lo manejo yo como una obligación, ¿no? Luego entonces, patrón A dijo, pues a mí dijo, no se pagará, yo voy a tomar ese supuesto y no le voy a retener impuestos sobre el salario, sobre el 30 veces el valor de la UMA. Llega el patrón B y dice, no se pagará, pues también yo aplico esa mecánica, porque hay patrones que me han hecho esa consulta. Dice, oye, yo sé que él trabajó ya en otro empleo anterior, para que no le salga mal lo puedes hacer, pero es un pago de lo indebido desde mi punto de vista. Yo sí me sostengo en ese criterio, ¿no? Desde mi punto de vista es un pago de lo indebido, porque le estás pagando un aguinaldo sin haberle aplicado una exención. Entonces, si la autoridad fuera muy estricta, dices, pues, me pagaste de más, pero ¿qué crees que es un pago de lo indebido? ¿No? Entonces, nada más para que tengan cuidado, que midan el riesgo nuestros amigos. Yo en lo particular sí aplico la exención en ambos patrones. Obvio que para efectos fiscales le pudiera repercutir al trabajador. Le pudiera. Y te voy a decir que en este ejemplo que te estoy poniendo, todo depende del monto de su salario. Claro, porque si él recibe, no sé, 10,000 pesos mensuales y trabajó de enero a marzo y luego descansó 2 o 3 meses y trabajó de junio a diciembre ganando otros 10,000, 12,000 pesos, el hecho de haber dejado de elaborar esto, le aplicas una tarifa anual al todo y te da tablas con todo y esa exención, porque la exención son 2,600 pesos. ¿no? Así es. Sí, Entonces, no es así como que, pero si ya son salarios altos, sí juega eso. Que bueno, a final de cuentas, ya cuando una persona tiene salarios altos, 400, 800, 1,000,000 de pesos, pues normalmente aplican deducciones personales, ¿no? Y con eso neutralizan un poquito esa doble exención que fue nada, o sea, en ese sentido, ¿no? Nada más que sí es importante comentarlo para que vean que, lo dije, el hablar del aguinaldo no es un tema tan fácil como para decir, nada más multiplícalo por 15 y ya, ¿no? Ya vimos el aspecto laboral, con todos sus recovecos, ya vimos el aspecto fiscal, ¿sí? Incluyendo su timbrado, y pues por último, si me lo permites, vamos a hablar de la integración en materia de seguro social. ¿Por qué pagar cuotas desde el primer día sobre el aguinaldo y no pagarlo hasta el final? ¿Se puede o no se puede? Lo que pasa es que la ley del Seguro Social establece que el salario base de cotización se conforma por los pagos hechos en efectivo, gratificaciones, prestaciones en especie, y lista una serie de conceptos, pero termina diciendo, y cualquier otro que se pague al trabajador por sus servicios. Entonces yo digo, entre broma y cierto, pues todo integra. Excepto las 4 clásicas fracciones que vienen en la ley del Seguro Social, dependiendo, el tiempo extra permitido por la ley del trabajo, comúnmente conocido como el tiempo extra doble, los vales, la despensa hasta el equivalente al 40% de la UMA, el excedente se integra,
el fondo de ahorro cumpliendo reglas y la PTU. Todo lo demás casi podríamos decir que integra. Y el salario base de cotización se conforma, yo lo digo, de dos grandes apartados, la parte fija y la parte variable. La parte fija, nos dice la ley, son todas aquellas percepciones de cuantía previamente conocidas. Y lo que sin lugar a dudas es fijo y previamente conocido es el sueldo, el aguinaldo, las vacaciones y la prima vacacional. Y lo variable, pues como su nombre lo indica, está sujeto a que se cumplan ciertas condiciones, a que prolongues la jornada de trabajo, a que cobres, a que vendas, a que etcétera, etcétera. Y entonces el salario base de cotización se determina y mes a mes se van pagando las cuotas dependiendo, pues por mes, si trae 31 días, 28, 29, 30, y lo paga patrón y trabajador. Entonces, por eso es que hace rato, cuando tú mencionabas que en el timbrado viene con la 002 aguinaldo y el ISR, alguien pudo haber dicho, híjole, a ellos se les olvidó el seguro social. No, es que ahí no va, porque se lo estás descontando en la nómina ordinaria del mes que lo hayas pagado. Si la empresa pagó el aguinaldo en noviembre o en diciembre, pues ahí es donde quita el seguro social. Entonces, por eso es que... Lo mismo sucede con la prima vacacional. No, claro, ¿no? Porque se va integrando que cuando la pagas no la metes como variable, nada. Conforme se va devengando. Aquí lo interesante de esto es, yo decía hace rato que, como por eso empezamos con la parte laboral, para pagarlo correctamente, ¿qué tengo la obligación de pagar? El aguinaldo, 15, 18, 20, 30, 60 días, los que sean. ¿Sobre qué? ¿Sobre el sueldo nominal o sobre el sueldo más los vales? Más sí, es que hay tabuladores, ¿no? Que lo dicen, el aguinaldo va sobre el tabulador, ¿no? Y a veces también depende de la antigüedad del trabajador, ¿no? Dice, oye, de 1 a 5 años, pues sueldo nominal, de 6 a 10, pues ya te integramos los vales de despensa, de más de 10 ya te integramos adicionalmente el fondo de ahorro. Aquí el punto es que hay que saber realmente qué es lo que están pagando de aguinaldo para que lo que se esté pagando es lo que se esté integrando. Porque en las auditorías hacemos una prueba donde vemos a ver cuántos días pagaste de aguinaldo. Pues hacemos la prueba de 15 días por el sueldo y un ejemplo da 10,000 pesos. Oye, pero aquí dice 12,000, ¿qué pasó? Y a veces... O dice el doble. Sí, bueno. Sí, porque muchas veces pactas en el contrato 15 días y cuando llega diciembre está de buenas el patrón, dice, bueno, dale en lugar de 15, dale 30 de aguinaldo. Sí. Y pues el contador sigue la instrucción y calcula 30 días de aguinaldo. Claro. Ahí, ojo, porque ese importe adicional, muchas veces el Seguro Social te lo quiere integrar retroactivamente desde el 1 de enero. Cosa que no procede. Cosa que no procede, pero vamos, lo correcto es que si tienes un contrato, dicen, la empresa otorgará un aguinaldo equivalente a 15 días del salario correspondiente del trabajador, bla, 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 ¿sí? Y en su caso de que se diera alguna gratificación, será condicionada, ¿no? Claro. Entonces ya con eso ya te quitaste esa responsiva y llega diciembre y dices, bueno, pues está condicionada de que si tuve los recursos, te la quiero dar. Entonces esa parte ya integraría, pero como un ingreso variable, ¿verdad? Claro que jugaría para el bimestre siguiente, entiéndase, enero y febrero. Es exactamente a lo que yo iba. Que si la gente se quedó con integrar nada más los 15 días sobre el sueldo nominal y hubo un pago adicional, pues ya se quedó inconcluso. Y ante alguna revisión, pues habrá que pagar diferencias más actualización y recargos. Entonces alguien puede decir, híjole, pero pues ¿cuánto puede ser? Sí, en el caso del Seguro Social, a veces el problema no es siempre será un punto importante, la parte económica, pero muchas veces en el caso del Seguro Social es la carga administrativa tan impresionante que representa hacer el cálculo, porque es trabajador por trabajador y hay que presentar movimientos afiliatorios ascendentes y luego descendentes. Así es. Para hacerlo estrictamente correcto. Sí, por una incorrecta integración. Sí, si fuera el chiste de, oye, un cheque por 30,000 pesos, pues no es que lo hagas con gusto, pero bueno, pues lo haces y ya en 5 minutos te quitas el problema. No, la carga administrativa que implica todo eso. Entonces, eso es lo importante para efectos del salario base de cotización, ver que se esté pagando. Si a lo largo del año fuimos integrando
lo que efectivamente se pagó, no tenemos que hacer absolutamente nada, todo está correcto y santa paz. Pero por alguna circunstancia, híjole, pues ¿qué crees que di más? Ya me di cuenta que no le había incluido la parte del fondo, de los vales, cualquier cuestión adicional, eso que nos implica que hay que revisar. Y si estaba establecido por contrato, ahí sí yo coincidiría con el Seguro Social, que tendrías que hacerlo mes a mes. Pero si fue algo extraordinario, sí hay que integrarlo, pero como una percepción variable al bimestre. Y que lo pagues con un concepto diferente, ¿no? Así es, exactamente. Bono anual, por desempeño, lo que tú quieras. Pero págalo con un concepto diferente para que no tengas problemas de retroactividad. No confunda ni al trabajador y máxime al Seguro Social. Así es. Pues bien, pues vamos, si te parece, vamos a hablar ya tenemos varias preguntas ahí. Sí, como no, por supuesto, con gusto. Si me ayudas con la primera. Claro, por supuesto. Federico Reyes dice: licenciados, buenas tardes, reciban un saludo y gracias por el tema. El aguinaldo, en mi caso, tuve 2 trabajos durante 2022. Mi duda es, ¿se le resta la parte exenta en cada empleador o solo una vez? Es lo que estamos platicando, ¿no? Prácticamente. La exención es anual y debe ser de 30, el equivalente a 30 veces la UMA. Sí, pero si tuvo ya 2 trabajos, pues seguramente lo van a aplicar como lo dije, en los 2 trabajos. Y con la responsiva de que en la declaración anual a lo mejor le bote una diferencia, pero es por mecánica de cálculo. Si ellos nada más quieren aplicarla en un solo patrón, pues que lo hagan, ¿no? Yo ahí sí, mi opinión difiere de eso, porque yo sí lo aplico en cada patrón, la exención, ¿no? Pero ya ellos sabrán. Si siguen mi criterio, o pudieran seguir el tuyo, que nada más una sola, para que no tengan alguna repercusión, ¿no? Fiscal. ¿Sí? Giovanni Miguel Cruz. Buena tarde, excelente tema. De antemano, gracias. Una pregunta. Tengo un empleado que faltó, 116 días en el año porque tiene una incapacidad por enfermedad general. Pregunto, ¿debo de descontarlos para el cálculo de aguinaldo o si se los debo tomar en cuenta? Comentábamos, Giovanni, que si son incapacidad por enfermedad general, sí tienes el derecho a descontar los días. Los que no puedes descontar son enfermedad por riesgo de trabajo, maternidad y el caso que mencionábamos de paternidad. Ahora, insisto, hay que revisar si hay una política. Porque a lo mejor la empresa dice, no, yo te voy a subsidiar tantos días, habría que ver. Pero en estricto sentido la respuesta es, sí tendrías el derecho a descontarle los 116 días de faltas. Sí, claro que si por contrato, muy importante lo que estás comentando, si por contrato dice, en el caso de una enfermedad general, también será base para pago de aguinaldo, pues se paga. Así es. ¿No? O sea, sí lo es así. Y entendiéndose que también por riesgos de trabajo son aquellos accidentes, enfermedades profesionales, ¿no? Y los accidentes en trayecto, ¿sí? Claro. Porque luego muchas veces dicen, oye, ¿y esos ¿le descuento o no le descuento? No le descuentes, se toman como trabajadores en servicio activo. Así ¿Sí? es. Sí. Bien, entonces vamos a la siguiente pregunta. Por favor. Nuevamente Federico Reyes. ¿En qué caso o situaciones no se está obligado al cálculo y pago del aguinaldo? Por ejemplo, trabajos informales, trabajos de casa-habitación o los trabajadores de la construcción, casa-habitación, trabajos temporales, becarios, miembros de los sindicatos. Híjole, bueno. Ok, yo de esos, yo nomás diría, en los casos en que no estás obligado son los becarios, porque no existe una relación laboral. Es que eso es lo que iba a comentar. La Ley Federal del Trabajo lo que regula es una relación laboral patrón-trabajador. Y si estás en una relación laboral, en los ejemplos que estás mencionando, no te exime en ningún lugar el pago del aguinaldo. Que en la práctica así se hace, pero eso pues, es informalidad, cosa que pues no. Pues no tiene caso hablarlo, ¿no? Hasta en el caso de que tú contrates un albañil. Claro. Para una reparación en tu casa, es un trabajador. Y le tienes que pagar un salario, le tienes que pagar al término de la obra, ¿eh? Sí, si quieres, o sea, conforme marca la ley, pero hoy en día en la práctica dicen, no, pues maestro, ¿no? O maestro, ¿cuánto me cobra por aplanar esta pared, no? No, pues 4,500 pesos, más aparte el material, ok, son 10,000 pesos. Y uno le paga, ¿sí? Y no firma uno nada, digo, ahí estamos en una informalidad totalmente, porque ese trabajador tiene derecho pues al 7º día por cada 6 días de trabajo, ¿sí? Tiene derecho
a la afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social. O sea, tiene todos los derechos como cualquier trabajador, ¿sí? Entonces, hay quien no lo maneja así porque a lo mejor no conoce todas las leyes, ¿no? Pero en el deber ser se sufre un riesgo de trabajo ese maestro albañil en automático, tiene problemas el dueño de la obra. Es un tema muy complejo. Voy a poner una anécdota muy triste, pero es verídico. En una empresa le permitían a un bolero ingresar por lustrar el calzado de los empleados. Pues obviamente era amigo de todos. Así es la vida. Un día trabajando en la empresa le da un infarto y se muere. Órale. Pues no sé quién aconsejó a la viuda peleó que el señor era empleado, se murió adentro y estaba trabajando. Entonces, digo, alguien puede decir que exagerado, y yo lo digo como broma, pero es cierto. Mientras no pase nada, pues no pasa nada y todo es dicha y felicidad, y qué exagerado es este cuate, nunca pasó nada. Pero el día que pasa, híjole, son broncas muy, muy fuertes, ¿eh? Que les digo, fue un bronco espantosísimo. Sí, digo que ahí pues digamos, los abogados tendrían que hacer su trabajo, porque mira, de entrada hay algo bien importante. Para elementos de la relación de trabajo, digo, a lo mejor él decía, pues se justifica la prestación del servicio, ¿no? Se justifica el tiempo en que está disponibilidad. Pero ¿qué crees? En la paga no había nada. O sea, me queda claro. Yo le decía al Instituto Mexicano del Seguro Social, a ver, revísame en mi contabilidad electrónica y revísame en todos mis estados de cuenta bancarios si hay un peso que yo le haya pagado. Y obvio que es uno de los elementos. Si no hay pago de salario, no hay relación laboral. Claro, la prueba es para el patrón. Y el patrón tendría que hacer toda esa prueba para decir, mira, pues aquí está, te presento todos los elementos, aparte de una bitácora en donde el señor no tiene nada que ver con la producción de la empresa, ¿no? Entonces, ahí era como que así el medio de defensa. Sí, pero sí podemos decir, digamos, no hay ninguno, tú lo dijiste atinadamente, no hay ningún artículo que dé la excepción al no pagar el aguinaldo. Ejemplo, trabajadores eventuales. Si son más de 60 días, sí les toca PTU. Si son menos de 60 días, no les toca PTU. Es un acto discriminatorio. Aquí ni siquiera aplica eso. No, aquí, oye, trabajó 3 días y le calculas el finiquito. Digo, a lo mejor son centavos, pero hay que calcular. Vino una semana y no le gustó el trabajo y se fue. Calcular el finiquito con sus parte proporcional de aguinaldo, prima vacacional y vacaciones, a eso aunque es renuncia voluntaria, ¿eh? Sí, claro, por supuesto. ¿Sale? Margarita Aguilar, para pago de comisionistas, ¿es lo mismo lo que tienen una parte fija y una parte variable y los que son totalmente variables? Sí, es diferente. Sí, claro. Es diferente. A los que tienen un salario fijo comisionistas, bueno, salario fijo más comisión, salario mixto, se les calcula 2 aguinaldos. Uno es por la parte fija, unidad de tiempo, y otro es por las comisiones, así como lo comentábamos al principio, ¿no? Se suman los dos aguinaldos y ahí ya se le aplica la retención del impuesto a la renta que corresponda. Sí, es que ahí parece juego de palabras, pero hay que tener mucho cuidado. Ese es un salario mixto. El que es variable es cuando no tiene absolutamente nada garantizado. Oye, es que pues pobre trabajador, entonces cuando menos venda o no venda, cobre o no cobre, le pago el salario mínimo más sus comisiones, ese ya es mixto. El que es variable es el que, oye, no vendí nada, pues no te pago ni un peso. ¿No vas a pagar un peso? No. Claro. Ese sería. Sí, entonces en el caso del salario mixto, como dices tú, tienen 2 aguinaldos, ¿no? Tiene 2 aguinaldos, el aguinaldo que le corresponde por la parte fija y el que le corresponde por la parte variable. Y el que tiene solamente salario variable, que es el que no tiene una garantía, solamente se le calcula su aguinaldo sobre esas comisiones variables que dijimos es el promedio de todo el año, se saca la cuota diaria y sobre eso se calcula el aguinaldo, ¿no? Así es. Bien. Federico Reyes dice, en la Ley Federal del Trabajo, el artículo 87 se menciona como aguinaldo, ¿se puede manejar como otro concepto? Porque el artículo 93 de la Ley de Impuesto a la Renta se menciona como gratificación. ¿Qué diferencia puede haber? Híjole, parece juego de palabras otra vez, pero es algo muy, muy importante. Si tú le pagas el aguinaldo y lo registras contablemente, lo timbras, todo como gratificación, el trabajador te va a decir que padre, me falta el aguinaldo. Así es. Te lo pueden demandar. Por supuesto, hay que tener mucho cuidado y yo siempre he dicho, hay que ser congruente y llamarle a las cosas por su nombre. Así es. Si tú por error lo timbraste como gratificación, porque así dice la ley del impuesto sobre la renta,
corrige inmediatamente y cambia el concepto y ponle aguinaldo, porque Así si no, es. él te va a decir, en ningún momento me has pagado el aguinaldo, y te la va a ganar con la mano en la cintura. Participación de los trabajadores en las utilidades, así lo tienes que manejar. Prima vacacional, Claro. ¿no? O sea, el único que fíjate, y es relativo, pero es para efectos fiscales. Porque ¿qué pasa si tú le pones, digamos, en la nómina raya, jornal, estipendio? ¿Sí? Fiscalmente lo está reconociendo, pero ahí sí laboralmente pudiéramos hablar de un sinónimo, ¿no? De lo que es el sueldo. Hay quien lo puede manejar como sueldo, jornal, ¿no? Raya, y eso, vamos, en una cuestión laboral sí es válido. Pero creo que en este tipo de conceptos, digo, ese es el único que puedo, porque en el derecho laboral sí se habla de esos conceptos como tal, ¿no? En una semántica, pues prácticamente el sueldo pues, tiene muchas acepciones. Pero en este caso del aguinaldo como tal, creo que no tiene muchas acepciones para poderlo estar manejándolo con otro nombre. Entonces, sí estoy de acuerdo contigo, en el recibo debe decir aguinaldo, ¿no? Así es, exactamente. Rodolfo Colín, si no me pagaron mi finiquito, ¿dónde puedo y cómo puedo denunciar a la empresa ya que no fui el único? Bueno, eso ya es otro tema, es sacudiendo a la... Procuraduría Federal de la Defensa de los Trabajadores, en la Profedet. ¿Sí? Profedet, sí. Entonces búscalo, Rodolfo Colín, ahí en la página de internet, Profedet, Procuraduría Federal de la Defensa de los Trabajadores, y ahí puedes hacer la presentación de la denuncia para que te paguen, para que te lo paguen. Ofelia García Tolentino, saludos desde la ciudad de Orizaba, Veracruz. Excelente tema con excelentes maestros. Felicidades y gracias por compartir sus conocimientos y experiencias. Gracias. Gracias, Ofelia. En un taller se comentó que al elaborar el CFDI del aguinaldo debe decir precisamente así, aguinaldo, lo que acabamos de decir hace rato, para que se pueda deducir, pero en algunos otros lo ponen como gratificación anual. ¿Cuál sería el concepto correcto para que sea deducible? Bueno, los dos son deducibles. El punto es que si lo timbran como gratificación, el trabajador puede argumentar que eso fue algo extraordinario que el patrón quiso pagar y que está en deuda o pendiente de pago el aguinaldo. Entonces, lo que decíamos hace rato, hay que timbrarlo como, bueno, contablemente registrarlo como aguinaldo, timbrarlo como aguinaldo. Así es. Sí, porque en el CFDI, internamente en el CFDI, estoy viendo en la clave del SAT, la 002, que dice gratificación anual entre paréntesis aguinaldo. O sea, el fisco está reconociendo, para no tener problemas, entre paréntesis aguinaldo. Así lo dice. No, y ahorita me estoy acordando de otra cosa. Si lo timbran como gratificación, ahí no habría exención de las 30 UMAS. Claro. Claro. Porque ese es un concepto adicional. La exención de las 30 UMAS es específica para el aguinaldo. Entonces, si ustedes lo timbran como gratificación, el fisco puede decir, qué padre, me debes el impuesto sobre la renta de esa gratificación. No es que le apliqué las 30 UMAS. Ah, pues te equivocaste, porque esto no es, por fin es aguinaldo. Si ese es el aguinaldo. No, si es aguinaldo, pues lo hubieras timbrado como aguinaldo, ¿no? Sí, yo en la parte de los contratos, en la parte del timbrado, siempre manejamos dos conceptos. En varias empresas que hemos asesorado, manejamos los conceptos de manera diferente, para darle su tratamiento legal y fiscal de manera diferente. Entonces no podemos decir que es el mismo. El aguinaldo es uno y la gratificación, llámale anual extraordinaria o gratificación especial por desempeño, lo manejamos de otra manera, de tal manera que no se confunda para nada. Y ese es totalmente grabado, lo mandamos a otros pagos por salarios con la 038 y sin ningún problema. Exactamente. ¿No? Por favor, la que sigue, Beatriz Castillo Calvo. Buenas tardes, maestros. Tengo un trabajador que renunció el 15 de octubre y se le finiquitó, pero se decide volver a contratar el 1 de septiembre. Se le tiene que volver a pagar la parte proporcional de aguinaldo, aplica nuevamente la exención. Sí. Por supuesto que tienes que volverle a pagar el aguinaldo, la parte proporcional que corra del 1 de septiembre en adelante. En cuanto a la exención, aquí yo digo que ya no aplica, porque ni modo que no sepas que trabajó contigo. Si en el pago que se le hizo ya se agotaron los 30 días de la UMA, pues ya no tienes nada. Suponiendo que se hubiera agotado 10 veces o 20 días de la UMA, bueno, le podrías aplicar los 10 que te faltaron.
Pero sí, aquí creo que no aplica eso de que pues es otro pago, ¿no? Pues es el mismo patrón. Aquí el detalle es que si Betty te dice, dame la exención, contador, de la no aplicación de la doble exención, no vas a tener el argumento. Sí, pero sabemos que es anual y el fisco te puede decir que tú ya se lo habías pagado, que tú lo sabías, ¿no? Entonces, yo creo que no, sí. No, pero yo al mismo fisco le diría, dame el fundamento, ¿no? Y no lo va a tener. No, por eso pero yo me sostengo en esa, digo, no quiero confundir. Aquí estamos hablando de dos criterios y es válido, ¿eh? O sea, tú tienes un criterio y es bueno. Yo tengo el criterio no conservador, sino el que en mi experiencia de conforme a la ley, digo, pues yo lo aplicaría porque no hay un fundamento que me lo prohíba, ¿no? Y a lo mejor tú dices sí, porque si es tu mismo trabajador, ya sabes que le aplicaste una exención, pues no se la vuelvas a aplicar. Y lo mismo sucede para la prima vacacional, ¿no? O para algún otro tipo de prestación que se la dieras. Sí, es que, digo, yo me baso en esto. Imagínate, si fuera el caso, mañosamente, pues yo pago el aguinaldo en dos partes, lo pago en septiembre y en diciembre. Entonces le aplico dos exenciones. Creo que no, cuando es hay el una caso. relación laboral continua, yo sí respeto eso. O sea, oye, dame un anticipo del aguinaldo, ¿no? Que yo en lo particular te voy a decir, aplico normas de información financiera. Un anticipo del aguinaldo es deudores diversos. No le aplico exención, no le aplico retención de ISR, ¿sí? Lo cargo a deudores diversos. Cuando ya llegue el 31, que es cuando realmente le digo, la otra si me dice, oye, págame la mitad de mi aguinaldo en junio y la otra mitad me la pagas en diciembre. Ahí sí, entonces, respeto lo que estás comentando, porque la relación laboral subsiste, ¿no? Entonces ya llegó el 30 de junio, pago la primera mitad de aguinaldo, aplico exención y a lo mejor se comió toda la exención, ¿no? Fueron 20,000 pesos de aguinaldo, ya apliqué la exención. Llega diciembre, no aplico nuevamente la exención, ahí definitivamente ya no la aplico, porque ahí sí es una sola vez por la relación laboral que exista, ¿no? Pero cuando ya hay una interrupción, pues ahí, y máximo que decíamos, cuando vienes de otra empresa, que también se da. Cuando vienes de otra empresa probablemente pudiera ser, pero si es en la misma, híjole, yo lo veo muy cuesta arriba. Y máxime que obviamente pues tenemos que pensar en la empresa. La empresa que va, si fuera, digamos, si lo tuviéramos que llevar al director general, al director de finanzas, ¿qué va a decir? A ver, es un impuesto que retengo, yo no me voy a pelear por algo que no es mío. Claro. Pues ni modo, trabajador, te tienes que pagar impuestos. Entonces, yo por eso creo que es la postura más conservadora para no crearle un conflicto. Pero tampoco el SAT te va a aplicar una sanción o te va a requerir, porque tú simplemente con fundamento le dices, oye, no estoy obligado a hacer cálculo del ajuste anual. Y lo que retuve provisionalmente queda como definitivo cuando no estoy obligado, o sea, en esa relación. Ahora, tú ahí sí ya con el trabajador, pues le puedes pedir la declaración perdiendo las condiciones y los requisitos. Pero a lo que voy es, el SAT no me puede reclamar el decir, oye, espérame, es que aplicaste doble la exención en este supuesto. Es que aplicaste doble la exención y eso no está permitido. ¿Y en dónde dice que no la podía aplicar? No, pero es que por lógica, vamos a pensar por lógica, no, espérame. Además, yo ni siquiera tenía la obligación de hacer cálculo del ajuste anual, pero lo debiste haber ajustado, ¿no? No, por donde quieras búscale, no me vas a poder. Y no es tanto que me quiera pelear con el SAT, sino en una aplicación estricta de la ley, porque a final de cuentas a muchos trabajadores se les retiene de más. O sea, a mí en la experiencia me ha tocado que a muchos trabajos se les retienen los 1,400 pesos de más, los 800 pesos de más, y así lo dejan, ¿no? Y digo, tampoco se vale que por los miles de trabajadores que haya se le esté dando dinero impuesto de más al SAT, ¿no? Bueno, a ver, aquí hay algo que no sé si lo compartes, pero yo la verdad nunca he visto un caso que el SAT cuestione el ISR retenido. Así es. Generalmente se va el de la persona moral, eso es obvio. Pero no nos debemos de confiar, porque ahora con los FDIs, yo no creo que tarde mucho en que el SAT se haga esas pruebas. Sí, y que vea doble exención en el año. Así es. ¿No? Antes porque no tenía elementos, tendría que ir con el patrón y cuestionar, pero ahora que le proporcionamos toda la información, pues va por ahí, ¿no? Yo creo que no tardará en hacer ese tipo de cuestionamientos. Y sí, oye, pues es que son 100 pesos, sí, pero como tú dices, sí, pero son 100 pesos
por 3,000 trabajadores, pues ¿cuánto Claro. es? ¿No? Más No, y actualización. para un trabajador 100 pesos es un buen de lana. No, y por actualización, recargos y todo. Y ahí sí el patrón, pues ya, como Sí. va a llegar el SAT 3 años después, pues ahí sí es responsable, solidario y tendría que pagarlo totalmente, ¿no? Claro. Sí, Así ya es. ahí se tiene que medir el riesgo. Yo en lo particular siento que el riesgo es cero, es nulo, y lo haría así, ¿no? Con las dobles, para esos casos en donde hubo una interrupción o que vienen de otra empresa, ¿no? Cuando se dan anticipos y todo eso, se paga la prima, ejemplo, ese es algo común, la prima vacacional muchas veces se paga en 2 partes en el año, ¿no? Oye, tomé 10 días a cuenta de vacaciones, prima vacacional, se aplica una exención. Y luego ya 4 meses después o 6 meses tomo otra vez o a veces hasta en 3 etapas toma las vacaciones. Basta Y más. ahí se aplicó solamente una vez la exención, digo, que Sí, quede, sí, que por la quede relación es claro, continua. que no, porque no hay fundamento. Ahí sí dice, oye, pues en un año tienes que aplicar una sola vez la exención, ¿no? Pero sí en los demás casos, bueno, pues ya es mi punto de vista y tu punto de vista, ¿no? ¿Quién tenemos? Diego RG. Si un trabajador está incapacitado, ¿tiene derecho al aguinaldo? ¿Y quién lo paga, el IMSS o la empresa? ¿Los dos? Ya dijimos, dependiendo del tipo de Pero ¿estás de acuerdo que los dos? Porque el IMSS Sí, cuando claro. te paga la incapacidad, vamos a pensar si es por riesgo de trabajo, te está pagando El el 100%. salario más el aguinaldo. Claro. El aguinaldo proporcional de ese, porque va un salario integrado, ¿no? Digo, es así, a lo mejor que sí no los capten, de que cuando está, la empresa obvio que dice, si es por riesgos de trabajo, la empresa tiene que pagar el aguinaldo, ¿sí? Porque se consideran días en activo. Pero aparte el Seguro Social está pagando aguinaldo sobre... Sí, porque es sobre salario base Así integrado, salario base de cotización. Y ya dijimos hace rato que el salario base de cotización es todo lo que percibe el trabajador. Y sin lugar a dudas que es sueldo, la parte del proporcional del aguinaldo y de la Así prima es. Y si vacacional. fuera por una enfermedad general, pues no lo paga ni la empresa, y el Seguro Social es el que tendría que pagar parcialmente a partir del cuarto día, al 60%. El 60%. ¿No? O sea, lleva un pedacito ahí del aguinaldo. Así es. ¿Sí? Josefina González Gandara. Para el cálculo de vacaciones y prima vacacional, si hubo ausentismo, ¿se ajustan? También. Otra vez, ¿qué dice la política de la empresa? Sin conocer la política, pues por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque son sobre días laborados y si no laboró, pues ahora sí que no le tocan sus 6 primeros días, ¿no? Hasta como está ahorita la ley. No, y además las vacaciones y la prima vacacional como el aguinaldo se devengan por día, ¿no? Así es, exactamente, por día laborado. Que un comentario para todos nuestros amigos que nos están viendo, como una noticia buena, importante, el día de mañana va a sesionar la Cámara de Diputados, ¿sí? Entonces acuérdense, mañana va a sesionar la Cámara de Diputados para ya aprobar el dictamen que ya elaboró la comisión de la misma Cámara, para ya aprobar lo de las vacaciones dignas. Entonces estén atentos, porque yo mañana en la tarde seguramente voy a empezar a dar la noticia, los ejemplos, cómo va a proceder los cálculos, ¿no? Las personas que de una u otra manera cumplen años de servicios en enero, en febrero, en agosto. O sea, ahí hay que hacer mecánica de cálculo. Otra de las cosas para todos los contadores, seguramente que se va a aprobar, ya lo habíamos dicho, a partir del 1 de enero hay que hacer modificación del salario base de cotización, ¿no? Sin lugar a dudas. Y ojo, porque acuérdate que el Seguro Social, cuando tú no haces nada, aquellos que ahorita están ganando 200 pesos. 200 pesos están ganando a lo mejor un trabajador ahorita. Si tú no haces nada el día 31 de diciembre, en automático el 1 de enero el Seguro Social ya te pone los 207 con la integración del aguinaldo y la prima vacacional. Entonces ya no vas a poder modificar ese salario, salvo el día 2 o 3 que lo tengas que modificar. Ahí hay un problema por parte del Seguro Social que se adelanta y el 1 de enero te etiqueta con el salario que él calcula. Entonces si tú dices, oye, ese trabajador ya no va a ganar 200, va a ganar 220, entonces vas a tener que ponerte listo y el día 31 de diciembre estás comiendo el pavo, ¿no? Y estás presentando a través del ITSE los movimientos de afiliación para que no te gane el Seguro Social. Pero bueno, todo esto tenemos unos días, se los vamos a estar platicando a todos nuestros amigos. Alain Lorca, mi pregunta es cómo se calcula el aguinaldo de un trabajador que solo labora 3 días a la semana. Bueno, ahí lo que tenemos que ver, perdón, pero otra vez, es el contrato. ¿Realmente por qué labora? Porque así está el contrato, es una
Sí, pero vamos a pensar que son 3 días. Trabaja en un restaurante. Jornada viernes, reducida. sábado y domingo. Se llama semana reducida. La semana reducida. No, semana reducida. Trabaja viernes, sábado y domingo en un restaurante, ¿no? O en un club, etcétera. Entonces, que son los días en donde más afluencia hay de gente, ¿no? Entonces, ahí lo que se tiene que hacer es multiplica el salario diario por 15 días. Y ese monto que te va a dar es el monto que le correspondería a un año, ¿sí? Ese monto que te dé 8,000, 12,000, lo que te dé, divídelo entre 365 días para que te dé el aguinaldo diario. Así es. Y si multiplica por todos los días que elaboró, si trabajó 3 días por 52 semanas, pues serían como 160 días, ¿no? Entonces multiplica ese aguinaldo diario por los días que haya elaborado en todo el año. Que efectivamente elaboró. Así es un procedimiento, una reglita de 3. ¿no? Exactamente. Diego RG, si un trabajador está incapacitado, tiene derecho a la... no, creo que eso ya lo habíamos visto. Sí, no sé, ya Así lo es. Sí. Sí, mira, pues ya estamos llegando a la parte final. Dice ahí, perdón, hay una todavía. Si hago nómina especial, ya terminamos con esta, si así me lo permiten, porque también pues aquí tenemos un horario, ¿no? Realmente el programa es de 1 hora, pero ¿qué crees? Que les damos pilón. Estamos en tiempo de completación, el tiempo extra. Ahorita. Así es, y nos falta. Yo por eso a veces les digo, oye, estamos hablando del aguinaldo nada más. Sí, claro. Sí, y ve ya todo el tiempo que nos llevamos. En la otra semana vamos a hablar de las incapacidades, nada más de las incapacidades. Y luego en la subsiguiente vamos a hablar del ausentismo de los trabajadores. Es una sola palabra y tenemos tema para 2 horas, nada más que pues digo, tratamos de ser objetivos con nuestra experiencia, pues para que nuestros amigos nos capten más rápidamente, ¿no? Decía, si hago nómina especial, ¿cómo determino el ISR cuando mi nómina es semanal? ¿No? Entonces, en las nóminas especiales, los sistemas te dan esa opción. Algo que yo les recomiendo aquí bastante, o mucho, es la primera nómina ejemplo, hablando de las quincenales. Primera nómina quincenal, determínala como siempre has determinado las demás nóminas quincenales. Segunda nómina quincenal, determínala como también las demás nóminas las has determinado. La nómina del aguinaldo determina el especial y esa déjala fuera. Esa dale un tratamiento especial con retención de reglamento. Entonces vas a tener prácticamente tres nóminas, ¿no? Una primera quincena normal, una segunda quincena normal ajustada y una nómina especial del aguinaldo, ¿sí? Entonces ya cuando haces tu ajuste, pues ya nada más en la última, en este caso en la segunda quincenal, ahí es donde haces el efecto del ajuste, la compensación, ¿no? Y si son semanal, como aquí me lo están comentando, pues haz tu primera nómina semanal normal, la segunda nómina semanal normal, créate una del aguinaldo especial y luego sigues con la otra semanal y la últimas 2 semanales del mes de diciembre. Bien, José, pues muchísimas gracias. Creo que fue un programa muy interesante para todos nuestros amigos, para que vean que el aguinaldo tiene su chiste, ¿no? Así es. Por ahí vienen muchas novedades que no me quiero adelantar. Yo prácticamente el lunes les voy a tener muchas novedades. Seguramente vamos a hacer muchas cápsulas aquí, si tú me puedes apoyar también, porque mira, como este tema del aguinaldo, pues es así como que técnico. Y quizá hay quien sí nos capte de volada cómo hacer esta mecánica. Pero lo ideal es que tengamos videos con casos prácticos, ¿no? Que yo creo que para mí es lo más importante hoy en día, decirles cómo se va a calcular el aguinaldo, las vacaciones dignas, las nuevas, etcétera, entre otros temas. El mismo ausentismo en jornada reducida, semana reducida, todo eso es muy interesante, tiene ventajas, ¿no? Entonces te agradezco mucho tu tiempo, ojalá que puedas seguir con nosotros. Estás invitado para los demás programas, ¿no? Ya eres de casa y vemos que pues sí, pues de una u otra forma tu especialidad, que es también los salarios, ¿no? Digo, ya nos faltó un poquito hablar del impuesto local, pero bueno, sabemos que paga aguinaldo, paga impuesto local, ¿verdad? Sí. Bien, pues muchas gracias y amigos, pues esperemos que les haya gustado este programa. Cuídense mucho, nos vemos la próxima semana.